traición a la población que A la eligió, patria, pues a la patria, pero incluso la patria en el sentido de que a algunos podría parecerles abstracto. El asunto es de que a la propia población que los eligió, imaginemos estar gobernando en contra de la propia población, en contra de los intereses de la población y a favor de quienes, pues a favor de extranjeros. Me parece muy grave que se haya llegado a estos asuntos y como comentabas hace unos instantes, para ellos incluso se les hacía normal. Era normal, por eso podían hablar de manera abierta sobre la, decían ellos, necesidad de que fueran mexicoamericanos quienes gobernaran este país hacia 2030. Y recordar que pues ellos iban muy adelante en esta carrera, en este plan, precisamente urdieron este tipo de reformas y a veces incluso, aunque la Constitución no se los permitiera, ellos de todas maneras imponían esta agenda. ¿Y qué era lo que decían para justificarla? Es que eso ya son conceptos obsoletos, es que ya no podemos estar hablando de soberanía, es que ya no podemos hablar de independencia, es que eso ya es viejo, es que eso ya es atrasado. Ese era todo el discurso que además replicaban de manera gustosa la mayoría de los medios de comunicación, siempre dispuestos a replicar los discursos de la élite. Eso fue lo que estuvo ocurriendo y de acuerdo con esta información de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, veamos lo que hacían los agentes de estos 14 organismos de 4 departamentos de Estado de Estados Unidos. De manera textual, dice la información que entregaron a Contralínea: planear y conducir operaciones estratégicas y o tácticas para combatir al narcotráfico, la farmacodependencia y el crimen organizado en territorio mexicano. Pues realmente de escándalo es textual lo que la propia Secretaría de Relaciones Exteriores dijo sobre las actividades que realizaban estas agencias. Planear y conducir operaciones y de 2 tipos, estratégicas y tácticas. Pues estratégicas es sobre cómo se va a combatir, dónde se va a pegar, etcétera. Y tácticas, pues en el terreno, por la vía prácticamente de los hechos. Y dicen ellos para combatir al narcotráfico en territorio mexicano. Pues prácticamente era una carta abierta para que pudieran operar estas agencias, incluso sin rendir cuentas a las autoridades mexicanas. Pues muy lamentable también esta parte de que pues abiertamente se admitía que estos encabezaban los operativos en nuestro país y pues como tú decías, de escándalo, porque esto nos revela también hasta qué punto llegó pues el sometimiento, la vulneración a nuestra soberanía nacional y cómo pues incluso lo admitían en esta respuesta que te dieron vía transparencia, pues que era así y no les causaba empacho en siquiera admitirlo. O sea, que nos imaginaremos cualquier cantidad de circunstancias que operaron bajo este criterio de abrirles la puerta totalmente a los agentes extranjeros sin siquiera verificar los objetivos de esos operativos, cómo se ejecutaban o incluso, como dijo ayer en esta crítica muy fuerte el presidente López Obrador, pues ya como si fueran los jefes de la Secretaría de Marina, pues porque era la institución con la que más tenían relación en gobiernos pasados. Y recordar algo, lo que mal empieza, pues mal acaba. Hay que recordar que esta presencia ya era ilegal, porque no lo permite la propia Constitución. Entonces, prácticamente el gobierno de México de entonces y el gobierno de Estados Unidos se saltaron la Constitución, ellos que son tan prestos para esgrimir cuando les conviene el Estado de Derecho y el respeto a las instituciones, etcétera, en realidad se saltaron las instituciones, se saltaron las leyes mexicanas y se saltaron la Constitución para para que pudieran estos agentes estadounidenses operar en territorio mexicano. Ya era ilegal. Pues entonces empezaron a hacer más acciones delictivas, cometieron delitos. Ya en la exposición de motivos para regular las actividades de los agentes extranjeros de esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional, se señalaron qué actividades delincuenciales estaban haciendo estos agentes en México y citamos: cohecho, privación ilegal de la libertad de las personas, allanamiento de la propiedad privada y sustracción